Shalom, bendiciones a todos los hermanos de Teshuva y a todos los estudiantes del camino. Estamos contentos de seguir con esta serie de Éfeso en el contexto. Hemos estado leyendo el libro de comentario bíblico Lexam y hemos aprendido un poquito acerca del contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico de la ciudad de Éfeso. No hemos entrado a leer capítulo por capítulo, sino estamos viendo en sí cómo era el panorama, cómo era el contexto de la ciudad antes, durante y también después de la partida de Pablo. Tenemos que entender que Pablo estuvo 18 meses después de que él deja Corinto. Estuvo 18 meses en la ciudad de Éfeso, estuvo enseñando la Torá, estuvo enseñando el Evangelio. Y después, cuando él se va, empiezan a surgir ciertos problemas que después él tiene que mandar una carta de corrección. Pero antes de leer esa carta, tenemos que ver cómo era todo el contexto cultural. Ya vimos la localización de la ciudad, ya vimos el culto imperial, que era sumamente importante. Vimos como Artemisa, el templo Artemisa, era una de las obras más importantes que había en Éfeso, y la lucha que había entre Éfeso y las ciudades alrededor por ver quién tenía la primacía del culto imperial. Así es que es importante entender que antes de considerar un texto bíblico o el capítulo o la carta, tenemos que entender un poquito acerca de la arqueología, el contexto cultural, contexto histórico, contexto geográfico y el contexto del templo, si es que aplica a la carta que se está escribiendo, como por ejemplo Hebreos. No podemos leer Hebreos sin considerar mucho del contexto del templo y especialmente con lo que tiene que ver con Yom Kippur. Así es que hoy vamos a estar viendo algo interesante. Vamos a estar viendo acerca de uno de los temas que más se habla dentro de la teología y dentro de los movimientos, que es la guerra espiritual. Pero cuando nosotros consideramos cuál era el contexto de las palabras de Pablo al hablar de guerra espiritual, vamos a entender que quizás esa expresión de Efesios 6, de la armadura y de la guerra espiritual, se ha sacado un poquito de su contexto y se le ha dado una aplicación que no era la aplicación que Pablo quería dar cuando se escribió la carta. Así es que vamos a estar leyendo de el comentario Sonderban, y dice aquí el libro de Éfesos. De hecho, vamos a ver aquí la guerra espiritual, pero vamos a ver aquí el clima espiritual del área. Vamos a leer un poquito aquí y vamos a darnos cuenta de cosas interesantes. Dice, hay algunos rasgos distintivos del entorno religioso de la zona que nos ayudan a comprender mejor los problemas de discipulado a los que se enfrentaban estos nuevos creyentes y por qué Pablo aborda ciertos temas y hace hincapié en otros en su carta. Un entorno religiosamente plural, aunque es más conocida por ser hogar de sagrado del culto de Artemisa. En Éfeso se veneraba hasta 50, oiga bien, en Éfeso se veneraba hasta 50 dioses y diosas más. Artemisa no era la única, se dice 50. Entre ellos se encontraba Zeus, Atenea, Afrodita, Asclepio, Apolo, Dionisio, Demeter, Hecate, Tiché, Teos, Ipsistos, Meter, Orea, Epaístos y también las deidades egipcias Isis, Sarapis también eran populares en la ciudad. Existía una tolerancia religiosa entre la población. De hecho, la gente solía adorar a más de una deidad. Bien importante, porque si nosotros consideramos esto, además del culto imperial, ahora vamos a tener un mayor sentido de lo que estamos leyendo. Lamentablemente, Martín Lutero le dio el título de la Carta Magna a Éfeso, la Carta Magna de la Libertad, cuando realmente está dirigida a un problema que estaba sucediendo ahí. Y Pablo no está trayendo una libertad a la Torá, sino está anclando a la Torá para que les dé la libertad de vivir en un mundo en donde había todo este culto a dioses extraños, había culto al César, pero para que los creyentes en el Mesías ahora se anclaran de la Torá y tuvieran un estilo de vida diferente que no los llevara hacia lo que era común dentro de la ciudad.
Entonces, vamos a ver por aquí. Sarapis, ya leímos esa parte. Dice, omnipresente influencia del culto a Artemisa. Artemisa de Éfeso era sin duda la deidad más importante para los habitantes de la ciudad. Su relación con la ciudad se forjó en términos de una relación de alianza dirigida divinamente. Un mes del año llevaba su nombre. Se celebraban los Juegos Olímpicos en su honor, los Artemisia, y el culto era principalmente institución de ahorro y préstamos de toda la religión. El templo de toda la región. El templo de Artemisa fue elogiado por los escritores antiguos como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Ya eso ya lo leímos. Ahora fíjense lo que viene aquí esta partecita porque es interesante. Magia y poderes espirituales. Oiga bien, magia y poderes espirituales. En la antigüedad, Éfeso también era famosa por la magia, el chamanismo y las artes ocultas. La práctica de la magia se basaba en una cosmovisión animista en la que los espíritus buenos y malos, oiga, espíritus buenos y malos intervenían en prácticamente todos los ámbitos de la vida. ¿Cuántos habíamos considerado el contexto social, el contexto religioso de Éfeso antes de entrar al versículo de ponte la armadura porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra las huestes? Esto quiere decir ahora que en el trasfondo cultural, social, religioso de los oyentes que iban a escuchar esta carta, para ellos era entendible lo que Pablo escribió. Para nosotros, fuera de la teología, no podemos entender qué era lo que estaba pasando, qué era lo que estaba sucediendo y atribuimos esto a la armadura de Dios y a la guerra, a la guerra espiritual y a reprender y a otras cosas que se han sacado del contexto original. Así es que fíjense lo que dice aquí entonces. La práctica de la magia se basaba en una cosmovisión animista en la que espíritus buenos y malos intervenían en prácticamente todos los ámbitos de la vida. En el antiguo Medio Oriente, así como también en parte del primer siglo, todo era atribuido a una deidad. Los terremotos, las lluvias, el fuego, todo era atribuido a una deidad. Y en el mundo donde no se conocía a Dios, el creador del cielo, sino a otras deidades, había un Dios para la guerra, había un Dios para el mar, había un Dios para los vientos, había un Dios para las tormentas. Así es que todo lo que sucedía era quizás un enojo de Dios, quizás era algo bueno o malo, era poderes buenos o poderes malos que retribuían y afectaban todos los ámbitos de la vida común, de la vida diaria. Para ellos no era tal cosa como, oh, esto sucede por cuestiones de la naturaleza y las cosas que están sucediendo, la presión atmosférica o cosas científicas como hoy se pueden explicar. Para ellos, todo era cuestión de una deidad. Y estamos viendo que dice aquí en los ámbitos de la vida diaria. La magia representaba un medio de aprovechar el poder espiritual a través de rituales, conjuros e invocaciones. Lucas, el escritor Lucas, nos informa que muchos reunieron sus libros de magia y los quemaron después de que el miedo se apoderara de ellos tras el fallido exorcismo de Esceva, un hombre endemoniado. Hechos 19, 17 al 20. Vamos a ver ahí, porque cuando vamos a Hechos 19, Hechos 19 es el contexto de lo que está sucediendo en la ciudad de Éfeso. No podemos olvidar que Hechos 19 nos está dando aquí, fíjense, en el versículo 1, dice, aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo después de recorrer las regiones superiores vino a Éfeso. El capítulo 19 se convierte en el precesor antes de la carta de Éfeso. Y aquí nos va a hablar, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Yeshua sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Yeshua, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto.
Pero respondiendo, el espíritu malo dijo: a Yeshua conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron en aquella casa desnudos de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos. Vamos a ver la palabra griegos. Aquí la palabra griegos dice Helen. Tenemos que ver esta palabrita que es interesante, porque vamos a darnos cuenta que griegos, griego gentil, griegos gentiles. Ok. Helénicos, pero son gentiles. Entonces está haciendo la distinción. Dice griegos, filisteos, griegos. Ok, vamos a ver algún diccionario. Porque a veces cuando está diciendo griego, griego no judío, pagano, griego no judío, gentil, pagano, griego gentil. Ok. Natural de Grecia, de la lengua y cultura Grecia. Okay. Es interesante ver todo esto porque a veces algunas otras versiones nos dicen versículo 10. Vamos a ver la Reina Valera actualizada. ¿Qué nos dice en ese versículo 10? Tanto judíos como griegos. Ok. La Biblia de Jerusalén. Quiero estar seguro. Habitantes de Asia, tanto judíos como griegos. Ok. O sea, nos está diciendo que eran griegos. Vamos a seguir leyendo por aquí. Dice, así judíos como griegos tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Yeshua. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía la palabra y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Dentro del trasfondo cultural de los que ahora son creyentes, están aceptando al Mesías y van a pegarse a la Torá, encontramos gente que practicaba la magia, hechiceros. Entonces ahora va a ser más sentido. ¿Por qué Pablo está escribiendo estas palabras en la culminación de su carta? Y vamos a regresar al contexto cultural. Entonces, Hechos capítulo 19 se convierte en una pieza importante, porque eso es el preliminar de lo que está estableciendo la congregación de Éfeso. Y va a crecer. Pablo se va y empiezan a surgir problemas. Y luego Pablo tiene que escribir la carta. Y por eso, fíjese, si no entendemos estas cositas, no vamos a entender. Y estoy brincando de aquí para allá, pero quiero que usted vea muchas cositas. Por eso, en el capítulo, y discúlpeme, me fui para Génesis. No sé qué fui a hacer a Génesis, pero por eso, capítulo 2 dice, de Efesios 2, y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de potestad del aire, al espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo de la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Mashiach. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Mashiach Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Mesías Yeshua, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para antes de que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Pero ahora en el Mesías Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y sigue diciendo aquí, ¿ve? Pero está hablando de que hubo una reconciliación. ¿Ok? Entonces regresamos al Sunderland. Dice, su relato demuestra la dificultad que tenían los nuevos creyentes para apartarse completamente de sus prácticas anteriores en el proceso del discipulado. Habría sido tentador para ellos seguir utilizando encantamientos mágicos e invocar a otras deidades y espíritus ayudadores por cuestiones de la vida cotidiana. Oh. Aquí nos dice, Pablo empezó su ministerio, voy a ir a guerra espiritual, donde vemos aquí. Guerra espiritual. Vamos a ver qué nos dice aquí. La guerra espiritual. Pablo habla más de la lucha de los creyentes con el reino sobrenatural maligno aquí que en ningún otro lugar de sus cartas. Esto puede deberse en gran manera al hecho de que la mayoría de estos creyentes vinieron al Señor con un trasfondo de magia, astrología, brujería, adoración de diosas y varios cultos de misterio. Tenemos que darnos la tarea de escudriñar qué son los cultos de misterio. ¿Qué es la religión de misterio en el primer siglo? Y usted se va a dar cuenta de que entonces ahora hace sentido. Porque en ninguna otra carta habla como si está hablando en Éfeso, de los poderes de maldad y de los lugares celestiales que nos sentó y de una lucha celestial. Porque esta gente practicaba esto, tenía el conocimiento, tenía el entendimiento y ahora le está diciendo en el Mesías. Las cosas son diferentes. Ahora, espero que usted esté entendiendo por qué es importante estudiar el contexto cultural de todo esto. Porque si no, tomamos el capítulo 6, versículo 10 en adelante, y nos ponemos la armadura y empezamos a reprender y empezamos a hablar cuando realmente estas palabras tenían un contexto y tenían una aplicación en el tiempo en el que fue escrita la carta. Dice aquí, Pablo prepara ahora a estos creyentes para resistir la continua obra hostil de los poderes de las tinieblas. Sed fuertes en el Señor, les dice el capítulo 6, versículo 10. El énfasis de este mandato no reside en la forma verbal del dinamis, sé fuerte, sino en el Señor. No en el ser fuerte, sino en el Señor, que es el que da la fortaleza. Los habitantes de esta zona conocen bien el poder espiritual, pero han estado acostumbrados a recibirlo por medios equivocados, a través de espíritus ayudantes, encantamientos, rituales, fórmulas e invocaciones a sus dioses y diosas. Dios desea fortalecer a su pueblo mediante una relación dinámica con el Señor Yeshua HaMashiach. Vístete con toda la armadura de Dios. Pablo desarrolla su exhortación a fortalecerse en el Señor utilizando la imagen de la armadura de Dios. La palabra que utiliza, armadura completa, panoplia, nunca aparece en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, pero sí en la literatura sapiensal judía. Los intérpretes se han fijado a menudo en el soldado romano y su equipo como telón de fondo, pero para la descripción que hace Pablo de los 6 elementos de la armadura que se enumeran en el capítulo 6, versículo 14 al 17. Sin embargo, cada uno de los elementos que Pablo enumera es un elemento de la armadura de Dios. Cada uno de los elementos que Pablo enumera se encuentran en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Isaías. Vea el gráfico, ya lo llevo para allá. También llama la atención que Pablo no menciona las armas típicas de los soldados romanos. Es como la jabalina, pilum y las grebas, armaduras para las piernas. Es importante no sobreinterpretar las metáforas, sino centrarse en los dones espirituales y las virtudes asociadas a ellas. Interesante. ¿Ok? Dice la gráfica. Aquí está la gráfica. Vamos a ver si la traduce aquí. Imágenes de guerra espiritual. Imagen, fondo y armadura espiritual. Cinturón abrochado de la cintura. Viene del versículo 5 del capítulo 11 de Isaías. Será la justicia, cinto de sus lomos. Y la fidelidad, ceñidor de su cintura. La arma es la verdad. Después viene la coraza. Isaías 59, 17. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo
el arma de la justicia. Ahora estamos hablando que la armadura espiritual realmente contiene la verdad, la justicia. Luego viene 3. Los pies encajados. Isaías 52:1. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica la salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cuál es el arma? El evangelio de la paz. La Besorá de Shalom, el evangelio de la paz. 4, el escudo. Viene de Isaías 21:5. Ponen la mesa, extienden tapices, comen, beben, levantaos, príncipes, ungid el escudo. Salmo 35:2. Echa mano al escudo y al paves y levántate, me ayuda. 23 veces en el Antiguo Testamento se habla acerca del escudo. Y esto tiene que ver con la fe, la confianza en Dios, la emuná. También fe, emuná, es fidelidad. Estamos hablando de verdad, justicia, el evangelio de Shalom y la fidelidad. Y después el casco. Isaías 59:17. Se vistió como una coraza con yelmo de la salvación. Salvación. Yeshua. Y la espada. Isaías 49:2. Puso en mi boca como una espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso saeta bruñida. Que es 178 veces aparece en la Biblia hebrea, en el Antiguo Testamento. Y esto es el Espíritu, la oración del Espíritu, la palabra de Dios. ¿Qué es realmente la armadura? La verdad, la justicia, el evangelio del Shalom, la fidelidad, salvación a través de Yeshua y la palabra de Dios que viene a través de la oración del Espíritu. Eso es lo que está hablando. Dice aquí, contra los poderes de este mundo de las tinieblas, para su tercera expresión en esta lista de poderes, Pablo utiliza una palabra que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ni de la Septuaginta, el término cosmocratores, literalmente traducido poderes del mundo. La palabra aparece sin embargo en los papiros mágicos griegos, usada para los dioses Helios, Ra, Hermes y Sarapis. Eso quiere decir que está conectada con una palabra que no aparece en ningún otro lugar del Nuevo Testamento, pero sí aparece en los papiros mágicos de la religión griega y egipcia, y en algunos textos astrológicos, usada para los planetas, y en una inscripción romana donde se refiere a los dioses Sarapis y Mitra. El término también se utiliza en un texto mágico judío donde se refiere a los poderes astrales demoníacos del zodiaco que afligen a las personas de diversas maneras. Por lo tanto, la palabra es conocida tanto por los lectores gentiles como por los judíos. Es posible que Pablo pretenda que esta palabra se entienda con su interpretación de la Artemisa Efesia y de los demás dioses y diosas adorados en esta ciudad. Lejos de ser deidades benéficas o útiles, debe considerarse espíritus malignos de este mundo tenebroso. Eso cambia el contexto de toda la carta. Y vamos a terminar con este comentario que me pareció interesante. Este comentario se llama comentario Lexan. Efesian, de Lexam, de Efesio. Dice: bueno, este comentario nos está diciendo que también se refiere a Isaías 59 del versículo 15 al 21. Aquí nos está diciendo, pero entonces, este es el comentario. Este comentario se llama un comentario más mesiánico. El rabino Pablo alumbra a los efesios a caminar con el Mesías Yeshua. Pero lo que quiero llevarlo es aquí donde dice: como se señaló anteriormente, parecía razonable que Shaul se refiriera al equipo utilizado por los omnipresentes soldados romanos de la ciudad de Éfeso. Una analogía adecuada si se considerara de una batalla militar y el equipo necesario. Sin embargo, hay otra buena analogía. Shaul
Rab Shaul citará ahora una serie de referencias en el Tanakh para respaldar su enseñanza, la mayor parte de las cuales tratan con las vestiduras del sumo sacerdote de Israel. Estas vestiduras de las que se habla en la Torá tienen una gran aplicación a la batalla del mundo espiritual. Ten el cinturón de la verdad abrochado a la cintura. Algunas de las siguientes citas bíblicas no solo se aplican a los Kohanim, sacerdote de Israel, sino al ministerio del propio Mesías. El gran sumo sacerdote, por ejemplo, se dice que la primera pieza del equipo es el cinturón de la verdad. Tal cinturón o faja sería equipo especial tanto para un soldado como para un sacerdote judío. Un soldado necesitaría de un cinturón para asegurarse de que su vestimenta no sería un estorbo en la batalla. Desde el punto de vista bíblico, este hecho se encuentra en la expresión común ceñirse los lomos, que significa atarse la ropa suelta para poder trabajar sin impedimentos. Tal cinturón sería necesario también para el intenso trabajo del sacerdote. La Torá habla de una faja hecha de lino fino y azul. Éxodo 28, 39, del 39 al 43. El fajín era práctico y también simbolizaba la vocación espiritual de levita, trabajar para el reino celestial. Como texto de prueba, el rabino Shaul cita un pasaje sobre el cinturón de la verdad que llevará el Mesías cuando venga a gobernar Israel. Isaías 11:5. Nosotros, como sus seguidores, debemos tener la verdad como un cinturón si queremos que nuestra guerra no se vea obstaculizada. Justicia, la coraza, ya se la leí. En el judaísmo, el corazón simboliza el ser interior de cada persona y necesita protección. De manera diferente, la coraza del sacerdote también era esencial para su protección. En su caso, no se trataba de los órganos físicos del cuerpo, como la esencia espiritual del alma. Después, no es sorprendente que la Torá exija que el sumo sacerdote lleve un Hoshen, pectoral especial para proteger simbólicamente su corazón mientras ejerce su ministerio. El pectoral era un recordatorio importante de un ministerio crítico del Cohen Gadol. Contenía 12 piedras diferentes que representaban a las 12 tribus de Israel. Éxodo 28 del 15 al 21. El Cohen debía ser siempre un mediador entre Dios y su pueblo, una imagen perfecta del ministerio sacerdotal del Mesías venidero. El rabino cita un versículo del Tanakh que alude a esta coraza y al hecho de que representa el carácter justo del propio Dios. Isaías 59:17. La batalla del espíritu no puede liberarse con una coraza romana, sino que requiere una coraza espiritual representada en el Cohen Hagadol. Cuando los creyentes entramos en la batalla espiritual, necesitamos proteger nuestras almas con la coraza justa de Dios. Los pies, las buenas nuevas de Shalom. Una vez más, el rabino muestra su afinidad con el rollo de Yeshayahu, Isaías, al citar el pasaje que habla de la buena nueva en nuestro calzado en lugar de los zapatos. Isaías 52:7. No es de extrañarse que todo el mensaje del Brit Hadashah, Nuevo Testamento, se llame buenas nuevas para todos los pueblos. Yeshua pagó el precio de traer Shalom a toda la humanidad y su Padre del cielo. A su vez, nos dice que vayamos a la batalla espiritual no con sandalias de clavos ni sino caminando en el Shalom de Dios. La confianza, la emuná, un escudo militar, una parte importante en el ornamento de un soldado. El sumo sacerdote no tenía escudo, sin embargo, era sabido que Dios era el escudo de defensa para todos los que caminaban con él. La estrella de 6 puntas, lo que se conoce como el Magen David, denomina en hebreo Magen David, fue una elección apropiada para la bandera del moderno Estado de Israel. El rey David atesoraba el hecho de que Dios mismo era su Magen, era su escudo. El rabino Shaul recuerda a los efesios que necesitaban llevar el escudo de Dios en sus batallas espirituales. Del mismo modo, nuestra confianza en Yeshua garantiza nuestra protección contra las flechas encendidas del maligno. Y prácticamente sigue leyendo aquí y lo está conectando con el Tanakh, como vimos. ¿Ok? Y prácticamente eso era lo que quería enseñarle al día de hoy. Prácticamente era esa partecita de entender. Si no entendemos el contexto, el contexto cultural, social, religioso, ¿cómo pretendemos tomar un versículo? Y no, vístete de la armadura y vamos a hacer guerra espiritual. Y hay
a cantos, hagamos guerra espiritual y hoy le damos más sentido a la guerra espiritual que a lo que representa la armadura, como vimos, verdad, justicia, fidelidad, evangelio de shalom. Y para tener shalom es que tenemos que hacer la voluntad del Padre para que tengamos shalom en la vida. Si no hacemos la voluntad del Padre, no va a haber shalom en nuestra vida. Entonces todo está conectado con la Torá. La Torá como un estilo de vida que nos va a vestir apropiadamente para vivir perfectamente, para vivir adecuadamente y por ende entonces estemos firmes para luchar contra lo que venga en nuestro diario vivir. No es lo mismo aplicar este versículo al entendimiento de los dioses de Zeus, Artemisa, Poseidón, Apolos, todo lo que la cultura del momento entendía, y nosotros que queremos verlos a través de un lente teológico, a través de un lente espiritual, que muchas veces se ha ido muy lejos de lo que era el original. Pero seguimos estudiando, seguimos aprendiendo, no crea nada, vaya, valídelo, verifíquelo, estúdielo, y usted se va a dar cuenta de que la Biblia misma puede explicarse sola. Así es que seguimos aprendiendo. Si usted no es parte de nuestros estudios, conéctese con www.teshuva.tv o también a tesorosdeltemplo.com y siga estudiando junto a nosotros para seguir creciendo, seguir aprendiendo cada día y seguir entendiendo la escritura en su contexto. Nos vemos hasta el próximo video. Que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Shalom, bendiciones. Shalom.